competitiva y cuál es el valor que la vigilancia tecnológica aporta a la inteligencia competitiva. Bueno, la inteligencia competitiva es una práctica empresarial que lleva a cabo un programa sistemático de búsqueda, captura, filtro y análisis y distribución de la información para la toma de decisiones. Entonces, se puede encontrar en diferentes áreas de la empresa, puede estar en el departamento tecnológico, puede ser en el departamento o en el área o cerca del área de estrategia, puede estar en el área de marketing. El valor o la diferencia entre inteligencia competitiva y vigilancia tecnológica está en la aportación de valor añadido a la información. Es decir, vigilar representa más bien una práctica o una actividad de búsqueda de información, captura, estructuración de la información. En cambio, la inteligencia competitiva, la inteligencia tecnológica, está fundamentada en el aportar valor a la información, es decir, analizar, interpretar, procesar, de forma que los decisores o la persona que tiene que tomar la decisión puedan entender mejor el escenario que se van a encontrar, ¿no? ¿Y cómo ha surgido todo este concepto de inteligencia competitiva? Bueno, surge por la necesidad de estructurar mejor la captura de información, la interpretación de la información, ¿no? Por lo tanto, las empresas se encontraban con un déficit digamos, en conocimiento, ¿no? Del entorno, de la tecnología, de los clientes, del entorno normativo, legislativo, etcétera, ¿no? Cada uno con sus prioridades. Yo creo que gran parte de esta necesidad ha surgido gracias a la aplicación de técnicas del análisis, tanto de la industria como del competidor, ¿no? Y si vamos a mirar el pasado, digamos, o un pasado bastante cercano, en el año 80, cuando nació todo lo que era técnica de análisis gracias a Porter, ¿no? Surgió también la Asociación de los Profesionales de Inteligencia Competitiva, que en Estados Unidos fundó o creó, ¿no? Aportó esta nueva técnica y por lo tanto ha formalizado el proceso de captura. ¿Y por qué es importante hacer vigilancia tecnológica? Bueno, es importante porque la empresa puede anticiparse de los acontecimientos del entorno. Por tanto, puede captar y verificar lo que va a ocurrir o qué está ocurriendo o qué cambios están surgiendo en el entorno. De una forma sencilla también sirve para monitorear o vigilar el entorno, es decir, crear como perfiles o identificar qué está ocurriendo con el competidor, qué está ocurriendo con el mercado, qué está ocurriendo con los segmentos de clientes o los cambios de hábito de consumo, qué está ocurriendo con la legislación, el entorno regulatorio, normativo, como decía. También en la tecnología, cuáles son nuevos productos que se están desarrollando, qué nuevos productos se están lanzando al mercado y todo esto qué éxito pueden aportar y cómo influye a la empresa. Son identificación de estos elementos y factores. ¿Cuáles son los principales beneficios que un emprendedor puede tener al hacer el proceso de vigilancia tecnológica? Hay dos tipos de beneficios. El primero es conocer el entorno, como estaba comentando en la pregunta anterior, ¿no? Por tanto, identificar el competidor, los consumidores, los clientes, cómo van cambiando los hábitos de consumo de los consumidores o cómo van cambiando los requerimientos de clientes. Es muy importante conocerlos para poder estructurar mejor, por ejemplo, una venta o un lanzamiento de un nuevo producto relacionado con las funciones demandadas por el mercado. El otro beneficio está más vinculado a la identificación de los retornos, digamos así, del beneficio de la inteligencia o vigilancia tecnológica. Es decir, por algún aspecto acelera el proceso de recuperación de información. Por ejemplo, podríamos pasar de un trabajo de una semana a un trabajo tal vez de horas. Aceleramos el proceso de análisis, ¿no? De interpretación, es decir, en vez de estar analizando con sistemas o elementos rudimentarios, se estructura mejor el proceso y por lo tanto podríamos llegar a tener casi análisis en tiempo real, ¿no? Podríamos decir, si ahora relacionado con el mundo de Internet, web, etc. Y también hay otro tipo de ventajas, es acertar mejor las decisiones, evitar fracasos o riesgos que podrían surgir en decisiones mal realizadas y todo esto lleva a un mayor beneficio económico a la empresa, ¿no? Por lo tanto,
a indicadores y factores claves que puedan contribuir al beneficio, digamos, en el implantar un sistema de inteligencia competitiva o de vigilancia tecnológica bien estructurado y formalizado en la organización. Entonces, según eso, ¿es necesario ser una gran organización para adoptar estas prácticas empresariales? No necesariamente, aunque vemos que digamos, empresas mayores de mayor tamaño tienen mayores recursos, por tanto también tienen unidades o células o actividades más formalizadas, más estructuradas, con mayores recursos. Sin embargo, yo me he encontrado también con empresas de un cierto tamaño que tienen déficit o áreas donde se pueden mejorar de manera significativa todo el proceso, ¿no? Las empresas pequeñas pecan un poco de recursos, pecan también de formalismo, pero pueden perfectamente adoptar sistemas más estructurados, con técnica más, ¿cómo se puede decir?, un poco más sofisticada, ¿no?, de recompilación de información. Para dar un ejemplo, estructurar mejor que la fuerza de venta no solamente vaya a visitar clientes con la intención de vender, que por supuesto es clave, pero que también pueda ser una fuente de información valiosa para recuperar información de qué está ocurriendo con la competencia, qué está haciendo, qué producto están lanzando, qué promociones están definiendo y cómo van evolucionando los criterios de compras de los clientes, ¿no? Es un tema clave para todo tipo de empresas. Encontramos también unidades muy pequeñas en las startups, ¿no? Entonces, en una startup funciona que todo el mundo tiene que hacer inteligencia, de hecho lo tiene que hacer desde el principio, cuando nacen, hasta todo el proceso de crecimiento que van o que tienen que desarrollar, ¿no? Y lo que ocurre es que no es una unidad formalizada en una persona o no está radicada en una persona única, entonces está un poco más, todo el mundo realiza inteligencia o recupera información o cada uno tiene una actividad muy focalizada a una especialización. Entonces, ¿cuánto cuesta y qué recursos requiere realmente tener un sistema? Hablando de que las pequeñas empresas también lo tienen y porque cada uno lo tiene interiorizado, ¿no? Es en función del que lo puede hacer, ¿no? Entonces, que al día de hoy podemos encontrar muchas herramientas en Internet que nos puedan ayudar a hacer vigilancia, ¿no? ¿Cuánto cuesta? ¿Qué recursos requiere? ¿Qué destacaría para un emprendedor a la hora de poder empezar este proceso de vigilancia? Bueno, el coste de este tipo de actividades radica fundamentalmente en el recurso humano, es decir, si tenemos una persona a tiempo total, el mayor coste, añadiendo otro tipo de costes como podría ser herramientas, fuentes de información, acceso a bases de datos comerciales y fuentes en general, viajes, se puede decir, si tienes que uno ir a una feria, etcétera, podrían estar todo en el presupuesto de IDC, ¿no?, o de vigilancia tecnológica. Hablando de números, en general, un trabajo que hicimos justamente un estudio que hicimos con 250 empresas a nivel mundial, encontramos que las unidades son relativamente pequeñas, es decir, entre 2 y 3 personas. Sí que es verdad que hay unidades muy grandes, por ejemplo, el sector petrolero, estamos hablando de más de 20 personas, o sector aeronáutico con más de 40 personas, metida de forma part-time o digamos una parte de su trabajo va orientada a la inteligencia comercial o inteligencia competitiva o tecnológica, pero en gran parte las unidades son relativamente pequeñas. Encontramos también unidades que están formadas por personas a tiempo parcial, por tanto puede ser una persona o a tiempo total. Hablando de las herramientas, bueno, Internet, gracias al acceso que nos permite y la navegación en los buscadores y los navegadores, encontramos muchísimas herramientas, ¿no? Son herramientas sencillas, algunas más sofisticadas, hay herramientas de pago, hay herramientas gratuitas, hay herramientas muy especializadas, hay herramientas generales, ¿no?, como si fuera un buscador, ¿no? Ahora, aquí el problema es que todas estas herramientas están disagregadas, ¿no? Cada una está enfocada a un tema, y es un poco complicado unificar y normalizar también el trabajo, ya que cada herramienta tiene su especialización, su enfoque, por tanto es complicado en este sentido, ¿no? Pero sí que existen y si se hace un trabajo mínimo con pocos recursos, Internet ayuda muchísimo a la recuperación de información secundaria, es decir, publicada, ¿no?
Ahora, las empresas tienen que desarrollar sus propias redes, la información primaria, los contactos, y esto no está en Internet, por lo tanto es un poco la habilidad, de la capacidad de poder utilizar diferentes instrumentos y poder crear sus propias redes, que al fin y al cabo es el valor propio de cada empresa o cada organización, ¿no? Entonces también ahí podemos hablar de vigilancia informal o algo así, ¿no? Sí. Sí, vigilancia informal, o más que informal yo diría vigilancia como de fuentes primarias, ¿no? Con contacto, ¿no? Con fuentes humanas, ¿no? Son aquellas que mantienen su conocimiento y en función a la capacidad de poder acercarse, llegar, conversar, entrevistar, etcétera, llegamos a conocer información de primera mano, es decir, que no ha sido publicada en ningún lugar, ¿no? Esto funciona de forma diferente, es decir, puede ser a través de entrevistas, ¿no? Esto ya por especialistas que hacen ya búsqueda de forma profesional, pero también puede ser con propia red de contactos, amigos, colegas de trabajo, pueden ser clientes, pueden ser proveedores, pueden ser aliados, siempre con propios matices, pero digamos, es información directa, ¿no? Justamente que ellos han ido recuperando con el tiempo las observaciones y te lo pueden transmitir en estos canales de voz, ¿no? Y si pensamos en un ejemplo concreto de una startup, ¿cómo aplicaríamos la práctica empresarial de la vigilancia o de la inteligencia a una empresa pequeña? Sí, para startup creo que el gran valor de este tipo de actividades es la definición de lo que es la propuesta de valor, ¿no? Es decir, conocer qué necesita el cliente final, o el consumidor final, y cuál es el producto o servicio que se va a ofrecer. Sería, al fin y al cabo, qué está dispuesto a pagar para este producto, ¿no? Por lo tanto, el valor que la empresa puede ofrecer. En este caso, para poder encontrar la respuesta, las pequeñas y medianas empresas lo que tienen que hacer es mucha relación con su mercado, con los clientes, para poder identificar lo que realmente necesitan y lo que es superfluo, ¿no? De forma que para una startup, si vamos a una startup tecnológica, probablemente es identificar las funciones tecnológicas de lo que puede ser el servicio o el producto. Si es una startup tradicional, lo mismo, es decir, voy a crear un producto con una marca, con unos atributos que son aquellos que se están pidiendo, requiriendo, demandando por parte del mercado, ¿no? Por lo tanto, esto es un tema a focalizar, ¿no? Lo que hace fundamentalmente es reducir incertidumbre, ¿no? Como decíamos, la inteligencia cognitiva de vigilancia tecnológica reduce la incertidumbre, permite identificar hechos, evidencias, información clara que con esta reducción de incertidumbre tú puedes tomar mejores decisiones. Al fin y al cabo, lo que hace es reducir el riesgo en la toma de decisión. No lo elimina, pero intenta reducir al máximo, ¿no? Cuanto más inversión o cuanto más recursos dedicamos a explorar y definir muy bien el mercado, cuanto más claro tendremos el escenario futuro, ¿no? Una empresa que quiera adoptar estas prácticas, o un emprendedor, ¿por dónde debería empezar? Bueno, tendría que empezar por conocer muy bien el mercado. Esto es clave, creo, hasta el área de marketing, diría, el punto clave, ¿no? Es decir, satisfacer las necesidades, por lo tanto, conocer el cliente, el mercado es clave. En ámbito tecnológico, también es clave identificar el estado del arte de la tecnología, de un ámbito muy concreto, ¿no? Conocer quién está haciendo qué, a qué avance tecnológico está, cuáles son las tendencias tecnológicas. Identificar, puede ser nichos donde se puede desarrollar, también es un punto clave, ¿no? En general, yo diría que siempre está ubicado en el área donde se tienen que tomar decisiones o donde puede aportar gran valor a la empresa. Es decir, si lo que pretendes es vender un nuevo producto o innovar un producto, lo que tienes que identificar si este producto es lo que realmente se pide en el mercado, ¿no? Si quieres innovar en campo tecnológico, tienes que identificar la tecnología o nichos tecnológicos donde puede haber grandes potencialidades, ¿no? Entonces es donde realmente hay valor y donde puedes invertir recursos de forma que este valor después lo puedes preservar y mantener y crecer, ¿no? Un poco este es el tema. De estas prácticas de vigilancia y en forma general de inteligencia cognitiva, hacia dónde en un
previsión de tiempo futuro, ¿cuál es el camino? Yo veo que ha cambiado bastante el área de trabajo, se trabaja mucho con fuente secundaria en este momento, hay muchísima herramienta, por ejemplo, en Internet, de hecho se habla de lo que es la inteligencia web, ¿no? O web intelligence en inglés, todo lo que sería extraer grandes cantidades de datos, no estructurado y sacarle partido, procesarla, visualizarla, analizarla, ¿no? Para ofrecer una imagen o un escenario, una tendencia, un cambio que se podía surgir, ¿no? Por tanto, en este sentido, yo creo que hay mucha herramienta y muchas actividades de inteligencia focalizándose sobre este tipo de datos, ¿no? Es la explotación de los datos, ¿no? Pero también existe otro campo, que es más bien la organización de todas estas actividades, y nosotros creemos que hay la posibilidad de crear como ecosistemas, ¿no? De inteligencia donde diferentes actividades y digamos, proyectos relacionados con el desarrollo de inteligencia en diferentes niveles se vayan unificando, se vayan trabajando de forma conjunta, ¿no? Esto para lograr una mayor eficiencia general. ¿Cómo funcionaría esto? Funcionaría en diferentes niveles, habría nivel más general de país, como se está hablando en la inteligencia económica, basado sobre el análisis de aspectos o factores muy macroeconómicos o geopolíticos, etcétera, el tema de economía, etcétera. Después teníamos niveles más bien territorial, focalizado a lo que es el desarrollo de la inteligencia territorial, por ejemplo, sectores estratégicos que necesitan apoyo o que tienen que ser desarrollados en diferentes regiones. En España vemos que hay diferentes regiones con diferentes sectores que vayan apoyándose o que necesitan mayor desarrollo. Tenemos otro nivel que sería la inteligencia sectorial, esto sería más bien orientado a sectores, cada sector tiene su unidad, su instrumento, y en fin las empresas que tienen que desarrollar sus actividades personales o confidenciales o privadas, ¿no? Entonces estas 4 capas o niveles pueden trabajar conjuntamente de manera que la empresa no tiene que hacer una vigilancia económica cuando ya hay actores que lo hacen, no tiene que hacer determinados seguimientos generales de sectores cuando hay los sectores que ya lo hacen. En cambio ya recibe este tipo de información y conociendo la técnica y toda la práctica, juntando además su propia experiencia, su propia información, podría aprovechar de todo un esfuerzo y sería más eficiente, mucho más efectivo, ¿no? ¿Y qué se pretende con este curso? Yo creo que el curso tiene 2 enfoques, ¿no? A instruir muy bien los emprendedores a que hagan un buen uso de la inteligencia ejecutiva y que sepan cómo utilizarlo. Eso es un tema fundamental, es decir, los usuarios de inteligencia tienen que ser buenos usuarios, ¿no? De manera que los profesionales de inteligencia después pueden entregar buenos productos, buena información o buen conocimiento, ¿no? De acuerdo a las necesidades. Y que el usuario mismo reconozca sus necesidades y que sean sensibles a estos temas, ¿no? Eso es clave, ¿no? Creo que también el curso pretende ofrecer un mínimo de instrumentos, de forma que los usuarios finales puedan ser autónomos, puedan buscar su información, puedan aprovechar cualquier oportunidad para recuperar información, es decir, estar con un emprendedor o con otro emprendedor, estar con un empresario, otro empresario, estar con una red o tener una reunión de trabajo, etcétera, puede ser muy útil conocer algunas técnicas pequeñas para recuperar ya información de primera mano, que solamente ellos pueden llegar a determinados círculos. Por tanto, creo que también es muy aprovechoso en este sentido. No me voy más porque estaba diciendo una